Y vamos a un tema muy importante, un tema social que ha llamado la atención y por supuesto en este espacio nos gusta platicar. Los temas de inclusión son muy importantes para nosotros en el Heraldo Televisión. Y este tema de las terapias de conversión, qué bárbaro, es un tema muy delicado, es ilegal y hay incluso propuestas a nivel legislativo para sancionar y castigar hasta con prisión a quienes intervengan en este tipo de terapias. De eso vamos a platicar a continuación. Existen desde principios del siglo XX, están fundamentadas en que la homosexualidad es una enfermedad mental y provocan en el paciente sentimientos de culpa. Hablamos de las terapias de conversión. Esta serie de prácticas buscan cambiar la orientación sexual de una persona para que cumpla con las expectativas sociales de alguien heterosexual. En México y en el mundo, las terapias de conversión están relacionadas con los movimientos conservadores y religiosos. Electrochoques, terapias de aversiones, acoso y abuso psicológico son tácticas que se utilizan para deconstruir la imagen personal. Luego viene el segundo paso, reconstruir la imagen personal. Pero el suicidio es una de las consecuencias más graves de estas terapias de conversión sexual. Ante su agresividad, la ONU ha pedido la prohibición global de esta terapia, pero solo ha sido desacreditada en Brasil, Ecuador y Malta. En México, las terapias de conversión sexual no están penalizadas y siguen siendo una realidad en pleno siglo XXI. Estaría padre, pero bueno. Sí, a mí sí me gustaría. Muy bien, ya empezó Estamos en el incluso, debate, lo que en el pasa es que debate. ya aquí, en lo que vemos la nota, ya empezamos a trabajar el tema aquí con nuestros invitados, a quienes agradezco muchísimo, tomen su tiempo para venir a platicar con nosotros. Paula Santillán, activista, muchísimas gracias, Paula. Hola, ¿qué tal? Gracias, Muchas bienvenida, gracias, muy buenos gracias. días. Y está con nosotros Ángel Candy, activista, Fundación México Vivo. Muchas Bienvenido, gracias. Ángel, muchísimas gracias. Gracias, Este tema gracias. de las terapias de conversión, cómo genera, ¿no? Y además lo escuchas y dices, bueno, como si se tratara de que ser homosexual es como una enfermedad, tómate la como si pastilla fuera gripa, y se te ¿no? quita. Vamos a entender un poco más. ¿Qué es esto de las terapias de conversión para la gente que no las tiene ubicadas? Mira, yo creo que lo primero que hay que, del punto del que tenemos que partir es dejar de llamarles terapias de conversión, porque no son terapias ni son de conversión. Ese es el primer punto más importante. Lo que hemos tratado de hacer es empezar a llamarles ECOSIG, y explico qué significa esto. Son esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Es decir, todas aquellas prácticas que lo que buscan o tienen como fin corregir o cambiar la orientación sexual de alguien o su identidad de género. Y esto va, en su forma más común, de las mal llamadas terapias de conversión, hasta prácticas mucho más graves y comunes, como son las violaciones correctivas, por ejemplo, privación de la libertad. Tenemos también castraciones químicas, es decir, un montón de cosas que atentan contra la vida, claro, salud mental, y eso salud sí física, violentan y violentan directamente. Y la decisión de la gente. Pero todo esto se ve dentro de esas famosas o llamadas terapias de conversión, porque yo también escuchaba ahorita unos testimonios en donde también involucran la religión y juegan con lo vulnerable que está un ser humano en esa etapa en la que se sale o no se sale del closet, define su orientación sexual y bueno, por este lado de la religión logran como volvernos aún más vulnerables y decirles, no, casi que Diosito te va a castigar porque tú elegiste enamorarte de una persona del mismo sexo. Pues eso te dicen, claro. Diosito te va a Y castigar. te vas a ir al infierno y no sé qué tanto, qué Eso tanto ocurre. se ve. No, pasa y pasa mucho. Aquí el tema es entender que en efecto el elemento de la religión muchas veces juega un factor determinante, porque entendemos que los actores religiosos tienen en efecto mucha influencia en las familias mexicanas y en las familias en el mundo, ¿no? Entonces lo que dicen, pues normalmente lo tomamos como cierto sin cuestionarlo. La propuesta que traemos es justo empezar a hablar de estos temas, que las familias se den cuenta que estas cosas no se valen, que van normalmente en contra de niños y niñas en situación de particular vulnerabilidad. Es algo muy, muy, muy grave. Y que más vale la pena informarnos primero antes de hacer cualquier cosa, claro, que pongan en riesgo, en muchos casos, incluso la vida de estos chavos, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias por el espacio, porque es importantísimo que hagamos conciencia de que esto pasa, y pasa en México, y pasa en todas las familias, que no distingue, y que es algo que tenemos que atender. Sí, porque uno piensa que esto existe, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, hay documentación muy importante sobre estas clínicas especializadas, y lo pongo entre comillas, porque especializadas ¿en qué? En destrozarle la vida a la gente, definitivamente. Sí hay en México, clandestinas, por supuesto, ¿Hay muchas? perdiditas por ahí. ¿Hay Sí. muchas? Sí hay.
pero principalmente, inclusive instituciones que son gubernamentales, que promueven estas terapias de conversión, despersonalizando a las personas y catalogándolas como alguna enfermedad mental. O sea, la canalizan por ahí. Exacto. Pero como ellos para no van, disfrazarla. Para disfrazarla. Ajá. Ellos no te van a decir, es que tú eres lesbiana y estás mal. Obviamente. Las tratan para catalogizarlas como personas, como una aberración sexual, como enfermas mentales. Exactamente. Y ahí empiezan a catalogar a la gente. Aberrante, enfermo, depravado, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de estas cuestiones de enfermedades mentales puede llegar inclusive a despersonalizar a la persona tanto que inclusive pueda apoyar ese tipo de terapias con tal de permanecer. Y qué fuerte es el que tu propia familia te lleve a esos lugares, ¿no? Me imagino que los principales motores de que esto funcione pues son las familias. Claro. Porque no creo que una persona que ya está totalmente convencida de su preferencia sexual, me imagino que han de existir, pero la gran mayoría cuando se define, pues ya, tan. Sí, finalmente, esta es mi decisión, pero... Digamos, hay mucha presión social, por supuesto, Claro. para las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual. Exactamente. Pero es la familia, el núcleo familiar, el que directamente los empuja. Por la desinformación, por los prejuicios, llegan a violentar a sus hijos, inclusive justificando que les hayan pasado cualquier tipo de COSIG, ya sean violaciones correctivas, que ese fue en mi caso, por ser lesbiana, por ser homosexual, Paola, o por tener una orientación sexual diferente. ¿Tú estuviste en una de estas clínicas? No estuve en una clínica, pero sí sufrí un ECOSIG. Fui violada a los 15 años por 2 hombres, justificando su acto, y lo cito, por ser una lesbiana. El principal argumento era ese, Sí. de esa aberración que te hicieron a ti. Sí. Porque eso sí es una aberración. Exacto. Lo que te hicieron a ti es un delito, además. Y ese era el Y argumento, por ser lesbiana. Por ser lesbiana. Y que ellos se iban a encargar de volverme mujer. Yo, ante una sociedad tan heteronormada, yo no soy una mujer. Soy un ente masculino. No soy persona, no soy un ser humano. Este tipo de acciones mermaron mi vida y arruinaron mi adolescencia. Yo no tuve una adolescencia normal. Y digo normal, feliz. Me despersonalizó de una forma impresionante. Llegué a tener pensamientos suicidas y llegué a atentar contra mi vida en 2 ocasiones. Mismas que fui salvada por amigas, por esa red de apoyo que formé en la escuela. Y afortunadamente en tu caso, Paola, esa red de apoyo para lograr que no llegaras al suicidio, que no tuvieras una afectación más muy allá. Importante. Pero ¿cuánta gente no tiene el apoyo como Paola? Quiero agradecer, ya esté Darío aquí con nosotros. Hola, ¿Cómo Darío. estás, Darío? Bienvenido. Bienvenido. Gracias, Darío Serrano, que te involucres aquí en la conversación. Sabemos que te interesa también muchísimo estos temas. Y mira, el caso de Paola, yo lo escucho y se me enchina la piel. Da mucha tristeza y coraje al mismo tiempo, ¿entiendes? O sea, ¿cómo trabajar en este aspecto cultural tan difícil? Se escucha mucho. México avanzado, pero sí seguimos siendo todavía un país intolerante, de doble moral, además, discriminatorio, Claro. de doble moral, todavía. Sí, claro que sí, mira, pues Mariano, yo vengo de Puebla, o sea, yo soy un chico que creció en un municipio conservador totalmente. Puebla. Todavía es un municipio donde yo nací, en Atlisco, Puebla, y aún así, o sea, te enfrentas a muchísimas cosas, ¿no? A muchísimas problemáticas. Yo de chiquito, mi experiencia fue que de pronto yo estaba en la primaria, un día se me ocurrió agarrar unas plumas, bailar un poco, ya saben que Britney, Madonna y todo el rollo. Entonces, A contonearse. ándale, a contonearme, pues para mí me gustaba el meneíto, ¿verdad? y de verdad es que sí, o sea, pero era algo natural, o sea, fue algo natural, algo espontáneo, y eso lo tacharon mal las personas de la escuela. Llamaron a mis papás hablaron conmigo, me dijeron, oye, queremos inyectarte hormonas, y la verdad para mí, en ese momento yo tenía 8 años, y la verdad es que fue un momento muy impactante, porque al final del día no esperas ese rechazo de tu familia, y no esperas ese rechazo de los seres que más amas en este mundo. Pero poco a poco, o sea, también es un proceso como de familia, ¿no? Ya cuando
uno sale del closet también, la verdad yo tuve la fortuna de tener una familia que me apoyó desde el primer momento, que ellos fueron los que me sacaron del closet. ¿En qué momento lo aceptaron? Después de inyectarte hormonas a los 8 años. No me las inyectaron porque no me dejé, porque yo la verdad mentí y dije, no soy gay, y así ya sabes, para cubrir la situación. Pero a los 8 años tú ya sabías. Yo sabía desde los 4, 3 años, de verdad. O sea, yo nunca, tuve duda de qué era lo que me gustaba, de mis preferencias sexuales. Y yo creo que muchas de las veces las personas que no hablan de su preferencia sexual o que no quieren afrontarlo es definitivamente por eso, por el miedo a ser señalado, a ser juzgado, a sufrir este tipo de pues discriminación, claro que sí. Entonces, y violencia, finalmente es un tipo de violencia, no solo psicológica, también física, porque en muchos de estos lugares se ha documentado por testimonios, claro. ¿no? De que existen ese tipo de violencias como la que sufriste tú, por ejemplo, ¿no? Y que Paola, violan a la gente. Claro, y yo quisiera escuchar, porque ahorita que describías tu testimonio, decías, gracias a mis amigos, esa red de apoyo, ¿qué papel jugó tu familia en todo esto? Ninguna. Justificó... En casa sufro violencia por ser homosexual. En casa se justificó, yo lo dije después de 10 años. Estuve 10 años en silencio sin ni siquiera denuncié, porque inclusive el hecho de una violación me causaba terror, me causaba pesadillas. Pero más me quedé callada porque llegué a sentir que esto que soy estaba mal y que la sociedad me estaba castigando por ser lesbiana, por una orientación sexual que es tan normal como respirar. Entonces se justificó este hecho que me pasaba por ser como soy y que de alguna manera esto me iba a servir para cambiar, para no ser una desviada, y lo cito. ¿Quién te llevó a ese momento? ¿Quién te llevó a ese lugar en donde abusaron de ti? Era una fiesta. Era mi primera fiesta, de hecho. Empezaba a socializar. Yo era una mujer muy alegre, una adolescente muy alegre. Y me encantaba socializar, me encantaba ir a fiestas, pero sí llevaba una doble vida, porque tenía mis amigos donde yo podía ser yo y a mis amigas, porque estudié en un colegio católico, donde también el discurso de ser homosexual es igual a ir al infierno, se manejaba todos los días. Yo me cuestioné muchísimo eso cuando fui creciendo. Y empecé a cuestionarme de no puede haber un Dios que al mismo tiempo sea un Dios como Hitler. Solamente las personas heterosexuales entran al reino de los cielos, pero si eres homosexual no importa cómo hayas llegado a tu vida, no entras. Entonces me cuestioné mucho ese punto, y obviamente a mí llegué en un punto de decir, ¿sabes qué? Esto no es cierto, pero decidí vivir mi vida en una doble vida, porque no me sentía preparada para salir del closet. Ya me había aceptado y me encantaba estar con mis amigos, con los que podía ser yo. Claro. Plumear, como te diría, ¿sabes? Me encantaba. Y de las mujeres, me encantaba. Y expresarme con ellos me encantan las mujeres, y lo gritaba y así. Pero en ese momento, cuando probé el alcohol, nunca me puse una borrachera, jamás, cuando estaba más pequeña. Pero sí empezaba a tomar. Y me acuerdo que cuando iba a casa, porque me iba a escondidas, porque estaba engañando a mi mamá de que iba a ir a una pijamada y que me iba a quedar ahí. Entonces, en ese inter fue cuando estas personas que estaban en la fiesta, que eran amigos de un amigo, me interceptaron y me metieron a un coche. Y en el momento me arrancaron el pantalón. Y fue cuando empezaron los argumentos de esto te pasa porque no eres una mujer. Y esa es exactamente la reacción de una sociedad intolerante, ¿no? Con esos vicios desgarradores de atacar a las personas que son diferentes, ¿no? Y además que no se aceptan. Hay muchos comentarios
Juan Antonio Rodríguez Higuera, querer cambiar la orientación sexual es como querer cambiar el color de ojos. Leticia Cabrera dice, Dios es amor y no castiga. Josea dice, qué ignorancia de las personas al considerar una terapia de conversión como si fuera una enfermedad. Inclusión a las personas con orientación sexual distinta. Necesitamos respeto y tolerancia para todos. Adrián Méndez dice, no a las terapias de conversión. Jorge Neri, es de lo más retrógrada que todavía en este año nos cuestionemos si se deben de prohibir las terapias de conversión. Claro que se deben de prohibir. ¿Están documentados dónde existen estos lugares, estas clínicas en nuestro país? Justo es un tema muy complejo y es un poquito el esfuerzo que estamos queriendo hacer. Ahorita nosotros tres somos emisores de un mensaje de miles de personas que están atrás y que buscan, entre otras cosas, además de poner el tema sobre la mesa y hacer conciencia de que existen este tipo de prácticas, como se imaginarán, no hay una sola denuncia formal sobre estas prácticas porque es muy difícil que tú a los 14 años, 15 años, te atrevas a denunciar a tus figuras de autoridad o a las figuras en las que más confías, que muchas veces son también, hay que decirlo, víctimas de la propia ignorancia y de otros factores sociales y religiosos. Porque esto no es un tema, no se trata de hacer una cruzada contra los papás o contra las mamás, son víctimas también de este tipo de cosas. Claro. Y ellos normalmente buscan hacer lo que es mejor para sus hijos. El tema es la desinformación. Y como en efecto no hay una sola denuncia en el país, lo que estamos haciendo es estamos haciendo un esfuerzo de comunicación muy, muy grande. Generamos un movimiento a la que le llamamos No Más Ecocid, justamente, y lo que buscamos es recopilar historias como la de Paola, de quien agradezco tremendamente su valentía. Nosotros también, y coraje de verdad, Paola, por estar gracias, aquí. claro. Pero así desde hace 2 semanas que subimos la página y los mensajes, hemos recibido ya casi 30 testimonios, que suenan pocos, pero es un montón, porque son testimonios de personas que están hablando con personas a las que no conocen. De repente salió Ángel Candia, Darío y Paola, decir, oigan, cuéntenos sus historias, y nos las están contando. Y el tema es que estamos haciendo un registro porque justo lo que queremos hacer es documentar que esto sí está pasando. ¿Y sabes qué, Ángel? Me da miedo pensar que todavía van a recibir más. Sí. Vamos a recibir un montón. No, claro. Da miedo pensar que son cloaca. muchísimas las cantidades impresionantes de personas que se encuentran en en estas cifras negras que no se conocen, pero que es que no saben a quién acercarse, con quién denunciarlo, quién te puede dar un apoyo. Claro. Y ya que los encuentren a ustedes es como un respiro. Sí, claro. ¿Saben qué? Yo creo que los que necesitamos una terapia de conversión somos nosotros como sociedad, pero yo quisiera saber de dónde debería venir el cambio. Ahorita te escuchaba porque te preguntaba, ¿qué papel jugó tu familia? Ninguno. Igual y son los que te orillan, ¿no?, a estas terapias, a los señalamientos, que son los principales verdugos. Pero luego te escucho a ti diciendo que las familias también son víctimas. Entonces, ¿de dónde debe venir el cambio? ¿De los núcleos familiares o de la sociedad para que cambien las familias? Esta es una pregunta que da justo en el clavo del asunto. En México, le decía Mariana hace unos momentos, creemos que las cosas pasan por decreto. Es decir, somos un país que desde el artículo 1 constitucional reconocemos todos los derechos habidos por haber y todos los que hemos ratificado en los tratados internacionales, y sin embargo somos un país que los violenta todos los días. Entonces el cambio no viene de arriba para abajo, esa es la primera. Por decreto y por leyes no van a pasar las cosas. Es al revés. Es al revés. Tiene que nacer de abajo hacia arriba. Y en efecto, lo primero que tenemos que hacer, creo que es el gran esfuerzo que queremos hacer ahorita, es decir a las personas allá afuera, esto pasa y no se vale. Es real y mejor apostémosle a la educación, a informarnos, a educarnos, a no tomar por hecho. Primero. Claro, y después, y entender que normalmente muchas de estas tipos de acciones de verdad vienen por buenas intenciones. Eso no digo, buenas intenciones me refiero a decisiones mal informadas, pero sí es importante que entendamos que sí es posible, porque justo lo que quería, y con esto cierro mi intervención, es hay que entender que no todas las noticias son malas. Hay un mensaje de esperanza a los niños y niñas que nos estén oyendo ahorita, habemos un montón de personas preocupadas por ustedes, nos vamos a partir la cara para que esto deje de pasar. Este ejercicio que estamos haciendo tiene que representar un antes y un después, y entender que la mayor preocupación de un niño de 14 años, una niña de 14 años, tiene que ser si aprueba o reprueba el examen de matemáticas del lunes que entra. Y no por su orientación, claro. Aparte, ¿quién nos creemos como seres humanos? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Para decir, ay, este está enfermo.
como dicen, el que esté libre de pecado que tire la primera Sí, piedra. entendemos perfectamente que hay un proceso de adaptación y aceptación por parte de un padre de familia. Igual. Lo entendemos perfectamente, pero de ahí a que te obliguen a llevar, a que te quieran transformar por el hecho de que si eres diferente Se ocurre como si fuera enfermedad, ¿no? Exactamente, Sí. aviéntate una pastillita y peor, si fuera la pastillita. O sea, a lo que te obligan en esos lugares, ¿no? Claro. Que hay documentación muy específica. Entendemos el proceso de adaptación del padre, pero también hay mucha desinformación. Claro, por Mucho, eso es que... incluso hasta de personas públicas. Sí, claro, por eso es que estamos haciendo este movimiento, la verdad, para informar a la gente, para educar a las personas, porque queremos quitar tanta desinformación que hay, porque el miedo es el miedo es lo que hace y que mueve a todas estas a todas este tipo de personas, las mueve el miedo. O sea, definitivamente tu papá o tu mamá, si toma una decisión así, es por el miedo, ¿no? Por el miedo que le genera de repente el que te vayan a humillar, te vayan a pisotear en la calle, te vayan a hacer lo que le hicieron también a Pau. O sea, por todas este tipo de cosas, casos y diferentes situaciones en las cuales nos enfrentamos, es por eso que toman las decisiones erróneas, equivocadas. Pero nosotros buscamos que esto llegue desde la aceptación de los padres y de las familias y de la misma persona, ¿no? O sea, al final del día estamos buscando que tú te aceptes, que tú seas feliz, pero al mismo tiempo acompañar a los padres en este proceso. ¿Para qué? Para que ellos también te apoyen, también te guíen, también te orienten y se informen, porque lo importante aquí es informarse. O sea, la desinformación es lo que nos está perjudicando a todos y en todos los aspectos, no nada más en este país necesitamos más información en todos los sentidos. ¿Cuánto tiempo tienen con esto? Apenas arrancamos hace... Salidito del horno. Entonces. Salidito, Muy bien. un mes y medio. Mes y medio. Se los Más o pregunto menos. porque es bien importante. Entendemos que quienes ya se ven identificados con el movimiento tienen, digamos, a quien acercarse y ver precisamente una red de apoyo. Claro. Ahora Claro. con nuevas amistades, con gente similar, para que puedan sentirse cobijados. Exacto. Pero yo creo que lo más difícil es el resto de la sociedad y los mismos padres de familia. ¿Están contemplando ahí cómo trabajar precisamente con ese sector? De hecho, Totalmente, sí. Desde JAC, la asociación a la cual pertenezco, colaboro, tenemos un grupo de jóvenes. De hecho, este grupo de jóvenes que se hace cada domingo de cada 15 días es una red de apoyo. Formamos un círculo en donde tú eres libre de expresar y sacar lo que tú desees y lo que te puede estar incomodando o lastimando. De hecho, ahí fue donde pude expresarlo por primera vez. Y fue por eso cuando empezamos a armar esta campaña de No Estoy Enfermo, hashtag No Estoy Enfermo, en donde empezó a tomar forma y empezamos a concientizar a informar y sensibilizar a la gente qué son los ECOSIG, como estos esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género son actos crueles, inhumanos y degradantes para la persona y que atentan a los derechos humanos de la población LGBT. Y no nada más eso, también es invitar a sociedad civil a ser responsable, de que no necesitan ser la causa para defenderla, porque lo único que nos hace iguales es que empatizamos y somos seres humanos. Claro, porque dijiste un Sí. punto bien importante, Paula, y de verdad es de aplaudirse, porque finalmente podemos estar o no de acuerdo con alguien o con algo, pero de ahí a que ataquemos y violentemos Claro, es diferente. Sí. Puedo estar Y más o en no de acuerdo expresiones de contigo, amor. pero respeto como eres y tu opinión. Claro, por Nos hace supuesto. falta mucho el respeto en este Totalmente. país. Es como- Demasiado. Claro. Pau, ¿qué le dirías, cómo le hablarías a esas familias que han actuado como actúa tu familia en algún momento? ¿Qué les dirías? Como si le hablaras a ellos. Para mí es muy importante una palabra, amor. De hecho, Yak significa amor en maya. Y actuar independientemente de tu construcción social, porque como tú dices, la propia familia ha sido víctima de una sociedad tan heteropatriarcal y tan machista y misógina que llegan a cometer acciones violentando al ser humano o violentando a sus hijas, a sus hijos. Entonces, para mí, la palabra amor, de incidir con amor, de no te voy a violentar porque te amo, tal y como eres, porque para mí eso es el amor. Te acepto y te amo tal y como eres. Porque más allá de que tengas cabello corto, largo, seas homosexual o no, chico trans, más allá de eso, eres un ser humano y tú eres un individuo. Te guío y te acompaño.
pero te amo. Ahí está. Qué belleza. Pues fabuloso, muchísimas Ay, gracias, de aplaudo la verdad. labor, ¿Cómo de los verdad. podemos localizar? Adelante, pueden dar sí, las redes, cómo localizarlos. Creo que la correo forma más electrónico, fácil es www.nomasecosic.com. Ahí nos pueden escribir, nos pueden contactar. Ahí vienen incluso los links a las cuentas personales de todos los que estamos, de todas y todos los que estamos detrás de esto. Y nada más me gustaría, si no les importa, hacer un comercial muy rápido. La película de Corazón Borrado, que justo trata de la historia real de una se estrena terapia hoy, de ¿verdad? conversión. Boy Erased. Ajá. Hoy tenemos el preestreno, justo gracias a Cine Caníbal, nos regaló un poquito el preestreno para poder hacer ruido en estos temas, pero lo importante es invitar a todas y todos a que vayan a ver la película, que lleven a gente que crea que puede ser sensible a estos temas, porque es una historia dura, pero es una historia real. Chavos, chavas y sus papás. Sí. Es bien Hay que importante que, llevarlos. vayan los papás, papás exacto. y lo vean con mente exactamente. muy abierta y el corazón muy abierto, que es importante. Ese es el punto. Y Es el cine importante. es una herramienta potentísima Así para es. poder llegar al corazón de las personas. Lleven a sus amigos, lleven a sus papás, lleven a su gente. Y el estreno es el 15 de marzo. Si Sí, no me equivoco, ya, de manera general. Claro. Y Querido no Darío. olviden que aquí en el Heraldo de México tienen voz, tienen un espacio. Gracias. Y yo, María Elena Paz, siendo heterosexual, los amo, los respeto y los valoro como seres humanos. Así Gracias, es. te los ¿Cómo te agradezco. localizamos en tus redes, Darío? Estoy como @soy Darío SB en Instagram, en Twitter y en YouTube. Ahí tengo también mi canal. Mucha gente se ha acercado a mí también a contarme sus historias por medio del canal de YouTube. Entonces, de verdad, ha sido un esfuerzo y una labor impresionante de todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que faltan. Pero vamos a seguir luchando porque esto no puede terminar aquí. O sea, tenemos que lograr que tengamos un mundo equitativo y igualitario para todos. Hay que echarles montón. Muchísimas gracias, Darío. Sí, Querida Paula, hay que muchísimas echarnos gracias por haber montón. estado con nosotros, nena. Gracias. Muchas gracias. Gracias, ¿sí? Paula. Tienen el espacio, por supuesto. Desgraciadamente ahorita nos comió el tiempo, pero No, invitados a que regresen en otra Claro. ocasión. Hacemos una pausa, María Elena. Rapidísimo. Vamos a echarnos un cafecito, ¿no? Nos Y echamos un vamos cafecito rápido y regresamos en unos minutos más. No te vayas con la segunda parte de qué va. Muy bien. Muchas gracias.